agradecimiento a Flaxo, a la editorial y, por cierto, a los editores, especialmente a Augusto Vara, por haberme invitado a este lanzamiento y presentación del libro en una nueva edición, El Partido Comunista de Chile, una historia presente, que, como se ha dicho, recoge diversos artículos de análisis sobre el Partido Comunista desde su formación hasta la hora presente. Siempre el lanzamiento de un libro tiene algo de emotivo, de significativo. Es verdaderamente un momento solemne que obliga a reunirse para celebrar y agradecer a los autores y editores. Quizás por esas razones por la importancia que le asigno y le asignamos a un libro y a un libro como este, es que yo tengo siempre la tendencia, si alguien me invita al lanzamiento, a aceptar. Después me doy cuenta de la cantidad de páginas que leer, el tiempo, en fin, pero lo hago con mucho gusto por la importancia del libro como fenómeno cultural y además tratándose del tema que desarrolla. Existen además justificadas razones para celebrar una nueva edición de este texto que complementa y amplía, a la luz de nuevas investigaciones, aquel esfuerzo multidisciplinario llevado a cabo por la Flaxo entre los años 1985 y 1986. Notable que se haya producido en esa época ese esfuerzo. En efecto, en este libro se recogen estudios académicos historiográficos y consiguientemente son análisis con pretensión de rigor científico. Aquí se reúne un conjunto de artículos que discurren sobre la historia y la importancia del Partido Comunista chileno, analizando a través de fuentes primarias y secundarias diversos aspectos de relevancia, tales como algunos de sus fundamentos teóricos, su vinculación internacional, su peso electoral, su política de alianza y su línea política. Y todo ello, en cierta forma, desde la perspectiva del clivaje, inclusión y exclusión de la política institucional en Chile. Y esto último es lo que además le otorga a este texto una oportunidad histórica innegable. El estudio de fuentes que aquí se hace distingue este libro de aquellos análisis constituidos básicamente por interpretaciones más o menos políticas e ideológicas, sea de sus adeptos o contrarios, normalmente sustentados en hipótesis subjetivas o bien derechamente en mitos y prejuicios, que aunque puedan tener un innegable valor político e ideológico, no permiten un análisis con ciertos niveles de objetividad, que es en cambio la intención de este texto, lo que efectivamente puede enriquecer un debate político. Y digámoslo claramente, la arena pública en Chile exige un debate de mayor altura, de un mayor rigor analítico. En síntesis, la perspectiva historiográfica, la pluralidad de los autores, tanto disciplinaria como ideológica, la selección de los temas de análisis y su oportunidad histórica son todos motivos para celebrar y agradecer esta nueva edición. No obstante la diversidad de aspectos analizados, es posible descubrir ciertas ideas y acertos más o menos recurrentes que me permito destacar en esta presentación. Desde luego, en general, se comparte la importancia y centralidad del Partido Comunista en el acontecer político nacional, incluso más allá de lo cuantitativo. En efecto, los datos indican que el Partido Comunista alcanzó su pico histórico en las elecciones municipales de 1971 con un 17,1% a nivel nacional y más tarde un 16% en las elecciones parlamentarias de 1973. Pero su fuerte raigambre popular, su inserción en ciertos movimientos sociales, su invocación emancipadora con pretensión universal, así como su política de alianza, entre otros factores relevantes, le otorgaban un nítido protagonismo en la política nacional. Le daba incluso centralidad la circunstancia que el eje comunismo-anticomunismo incidiera muy importantemente en la configuración de las opciones políticas chilenas. También se postula la importancia del Partido Comunista en el desarrollo democrático del país. El análisis electoral que hace Luis Durán permite a Marcelo Casal afirmar que existe una relación entre democratización del sistema político chileno y el crecimiento electoral e influencia social del Partido Comunista. De otra parte, se destaca que aunque el Partido Comunista se ha definido como colectividad revolucionaria, en su larga vida en general insistió en la institucionalidad como ámbito privilegiado de la acción política.
Su inserción sistémica es un aspecto muy central de su línea política, y en tal sentido se insinúa un apego solo formal a ciertos lineamientos básicos de las lecturas leninistas. Más aún, Alonso Daire sostiene que la idea de una transformación gradual hacia un régimen socialista sostenido, ya sabemos, por Salvador Allende, fue parte de la elaboración estratégica del comunismo chileno. Desde este paradigma, esto es, en cuanto a la decisión estratégica del Partido Comunista de considerar la lucha política dentro de lógicas parlamentarias y sistémicas, se tiende a considerar en el libro que el periodo de la política militar o insurreccional desplegada entre los años 1980, 1989 o 1977 a 1989, constituye un desvío de su línea política y de su política de alianza histórica. Más aún, se le mira en el libro con un cierto error histórico dentro de esa perspectiva, lo cual por lo demás se sostiene, profundizó e incluso ayudó a la retórica justificativa de su obstrucción del sistema político. Tomás Mulián e Isabel Torre, en una posición más bien solitaria, afirman en cambio que esta política de vía armada fue solo un cambio en la línea, no de línea política. Es decir, sostienen, siempre estuvo latente la posibilidad insurreccional, solo que antes no había sido necesaria o no estaban las condiciones. Sin perjuicio de esta discusión, y muy interesante por cierto, y de las razones justificativas o no para la adopción de la vía violenta, ello constituyó un cambio radical en las tendencias generales de la práctica política del Partido Comunista a través de todo el siglo XX. No obstante lo anterior, lo cierto es que la relevancia del Partido Comunista estuvo dada además, según el texto, por su notable capacidad para articular alianzas con el centro político a fin de permitir gobiernos con coaliciones progresistas de tintes modernizadores y democratizadores, como fueron los gobiernos radicales. Ahora bien, también se lee que hubo una insistente postura del Partido Comunista en orden a lograr una alianza entre el centro político, léase la democracia cristiana, con toda la izquierda, en una especie de frente antifascista para derrotar a la dictadura, posición que estaba en la misma dirección de su línea política histórica y que mantiene perseverantemente desde el quiebre institucional de 1973 hasta 1980 sin ningún resultado positivo. Augusto Vara, en un artículo que llama Un desencuentro histórico, expone latamente ciertas hipótesis que explicarían la compleja relación entre el Partido Comunista y la democracia cristiana y la negativa de esta última de suscribir cualquier tipo de alianza con el primero. Su tesis, o su conclusión más bien, es que en este aspecto estamos actualmente en un punto de inflexión, después del último pacto parlamentario de concertación Partido Comunista. Y es este escenario el que además le daría relevancia a esta nueva edición del libro que presentamos. Una cuestión que puede resultar novedosa son los estudios que demuestran la falsedad de aquella afirmación muy extendida en los análisis políticos en orden a que el Partido Comunista era una simple marioneta manipulada mecánicamente desde Moscú. En efecto, a la luz de los estudios rigurosos de fuente, particularmente de Olga Ulyanova, el asunto resulta mucho más sinuoso. Se sostiene que el Partido Comunista de Chile, por diversas circunstancias, tuvo autonomía en la determinación de su línea política nacional, sin perjuicio de adscribir casi mecánicamente las posiciones del movimiento comunista internacional en política internacional. Es decir, en lo nacional existió cierta independencia y autonomía, en lo internacional, en cambio, hubo una adscripción acrítica a la posición de Moscú, generando así una compleja relación entre lo local y lo global. Ciertamente, la circunstancia de que hoy no exista esa suerte de anclaje de referencia global tiene el doble efecto, por una parte, de despejar la fuerte crítica a un apoyo incondicional a posiciones muchas veces difíciles de explicar en lectura democrática, y por otro lado, le resta, en cierta forma, al Partido Comunista el protagonismo íncito a un partido político que, aunque local, tuviera fuertes relaciones y redes internacionales. El libro, y particularmente sus editores, apuestan a que comenzamos a transitar por un nuevo escenario político en que el elemento central sería el término de la exclusión parlamentaria del Partido Comunista, posibilitado por un pacto electoral, como ya dijimos, concertación Partido Comunista. Hay en este aspecto un notable punto de quiebre. Si ello inaugura o no otra etapa en el acontecimiento